¿Estamos listos? Vamos a tocar el tema sobre las bodas del Cordero. Así que vamos a leer, vamos a estudiar la Biblia sobre este importante tema que son las bodas del Cordero. Sobre este tema, hermanos, hay mucha confusión. Lastimosamente, hermanos, estos temas son tan importantes para la iglesia que muchas veces la iglesia no los toma en cuenta estos temas. En este estudio vamos a estudiar qué son las bodas del Cordero, qué representa el examen de los convidados. En realidad vamos a analizar una parábola que encontramos en Mateo capítulo 22. Y en esa parábola vamos a examinar quiénes son los convidados, qué representa el examen de los convidados, quién es la esposa del Cordero y qué son las bodas del Cordero. Estos temas vamos a analizar en este estudio. En la parábola de Mateo 22, la parábola de la fiesta de boda. Vamos a leer en una forma precisa algunos aspectos de esta parábola. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. ¿Quién es este rey que hizo fiesta de boda a su hijo, según esta parábola? Yo creo que no hay necesidad de explicar estos puntos, porque todos conocemos de que el rey que hizo la boda, ¿quién es? Dios el Padre. ¿Y a quién se la hizo? A su hijo. Pero cuando hay una boda, siempre se tienen que invitar ¿a qué? A personas, convidados. Envió a sus siervos a llamar a los convidados a la boda. ¿Quiénes son los siervos aquí? Aquí en este texto representan a los profetas. Dios usaba a los profetas para mandar ¿qué? A llamar a los ¿qué? Convidados. Envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir, malagradecidos, o sea que no quisieron ir, no quisieron venir. Volvió a enviar a otro siervo diciendo: decid a los convidados, he aquí que está preparado mi comida. Mis toros, mis animales engordados han sido muertos y todos están dispuestos, venid a la boda. Imagínense qué bonito, hermanos. Todo estaba ya listo para comer y aún así no quisieron ir. Malagradecidos. Y dice el versículo 5: mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios. Lo que le gusta a la gente hoy en día, cuando se invita a la predicación del Evangelio, la gente dice: mejor me voy para el negocio, me voy para mi trabajo, para muchas cosas, pero la gente hoy en día no quiere saber nada de Dios. Mas ellos, sin hacer caso, dice, se fueron, uno a su labranza y otro ¿qué? Y otro a su negocio. Y lo más interesante que dice el versículo 6: y otros, tomando los siervos, los enfrentaron y los mataron. Este fue peor, porque cuando los siervos de Dios invitaron a la boda, dice aquí el texto que estos individuos se enojaron tanto que mataron a los siervos. Interesante, man. Al oírlo el rey se enojó, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Dejémoslos hasta el versículo 7.
¿Quiénes fueron estos los que fueron primeros convidados a la boda? ¿Qué representa a este primer grupo que fueron convidados a la boda? Fueron los judíos, la nación de Israel. ¿Cuántos tienen esto? ¿Están leyéndolo conmigo? Ahora, por cuestión de tiempo no puedo leer todas esas citas bíblicas, mucho, pero ahí hay material para que usted lo pueda devorar en su casa, pero quiero que pongamos atención para que se hagan el bosquejo en su mente de lo que estamos estudiando respecto a lo que quiere decir esta parábola. Los primeros que fueron convidados a esta boda fue la nación de Israel. Dios llamó a la nación de Israel muy de mañana para que fuesen a la boda. ¿Y la nación de Israel cómo respondió? Dijeron, sí, iremos a la boda. ¿Qué hacía la nación de Israel con los profetas? ¿Qué hacía la nación de Israel? Cuando Dios enviaba un profeta, los mataban y los apedreaban. La nación de Israel a ningún profeta recibió bien. Ninguno. Todos fueron apedreados. Inclusive, después de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, porque eso representan los toros, ya están engordados, ya está la comida preparada. Después de la muerte de Cristo, Jesús volvió a invitar ¿qué? A la nación a los judíos para que fuesen otra vez a la boda. Ustedes se acuerdan, hermanos, de que después de la crucifixión de Jesús, les dio Jesús una misión a los discípulos para que los discípulos predicaran el evangelio, y eso sucedió en el día del Pentecostés y todo eso, el hecho de los apóstoles. O sea que fue un llamado para que los judíos reconocieran su error en que habían caído, o sea que fueron nuevamente convidados. Se les estaba diciendo, ya los toros están engordados y están muertos, la mesa está preparada, la comida está preparada, dando a entender, mi hijo ya murió en la cruz del Calvario, ya está todo hecho, ya pagó él en la cruz del Calvario, porque los toros representaban a Cristo en el santuario. Y aún así, los judíos hicieron caso. Como nación, no, solo hubieron unos poquitos que hicieron caso al mensaje. Pero como nación, la nación de Israel rechazó al Mesías. Ustedes pueden leer cuando Jesús fue crucificado. A una voz la nación, todos los judíos dijeron de ese entonces, ¿qué es lo que dijeron? No tenemos un rey, sino que a César. En ese momento rechazaron la teocracia. Inclusive las 70 semanas era una profecía exactamente destinada para el pueblo de Israel. 70 semanas están destinadas o cortadas para tu pueblo, dando a entender de que Dios les iba a dar un tiempo de gracia a la nación de Israel. Todos conocemos de que esta profecía de las 70 semanas iniciaron en el año 457 con el decreto de Astarjerje y culminando en el año 34 con el apedreamiento de Esteban. Fue entonces que el evangelio pasó ¿qué? A los gentiles. Interesante que la parábola, mire cómo dice, versículo 7. Al oírlo el rey se enojó, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Pregunto, según lo que hemos estudiado durante esta semana, ¿cuándo se cumplió esto? ¿Cuándo es que Dios mandó a sus ejércitos y quemó la ciudad y la destruyó? Allí se cumplió esto. ¿Se dan cuenta cómo es la profecía? Exactamente. ¿Por qué? Como resultado de haber rechazado ¿qué? La teocracia, el gobierno de Dios. Y en el año 34 el evangelio pasó a los gentiles, porque en esa fecha es que culminaron ¿qué periodo profético? Las 70 semanas de Daniel 9:27 al 29. Muy importante ese. Ahora vamos a analizar otro aspecto de la parábola, versículo 8. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. ¿Quiénes no eran dignos? Los judíos. ¿Por qué? Porque rechazaron ¿a qué? A Jesús. Y sigue diciendo, id pues por las salidas de los caminos y llamad a la boda a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Allí quedémonos en ese texto. ¿Cuál fue el mandamiento de Dios? Vayan por los caminos y recojan al que hallen, buenos y malos, para que se llene ¿qué? ¿Quiénes son estos? ¿O qué representa ese grupo?
representa a los gentiles, porque al rechazar los judíos el mensaje, el evangelio pasó ¿qué? A los gentiles. En ese versículo 8 está reflejado que el evangelio iba a ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y cuando el evangelio se predica, el evangelio hace que traer a la iglesia gente que se convierte verdaderamente y gente que solamente viene por venir, pero no está convertida. Que en la parábola del trigo y la cizaña, esa es la cizaña. ¿Están conmigo, hermanos? O sea que el evangelio dice, vayan por los caminos, recojan a todos, buenos y malos, recojan, porque lo que quiero es que se llene mi boda. Y eso es cierto, hermano. Cuando se predica el evangelio, mucha gente se convierte a Jesús, pero mucha gente entra en la iglesia, pero que no se convierte a Jesús. ¿Sabían ustedes eso? Inclusive el espíritu de profecía dice que cuando Dios trae a su gente, sus hijos a la iglesia, también Satanás trae a los suyos, dice. O sea que no toda la gente que se bautiza en la iglesia es gente que está convertida. Hay gente que entra en la iglesia, pero son fieles súbditos de Satanás, que el diablo los infiltra en la iglesia. Es muy importante eso. Ahora, aquí vemos reflejado que el evangelio, después que los judíos lo rechazaron, el evangelio pasó ¿qué? A los gentiles. Ahora, aquí vamos a ver algo interesante. Versículo 11. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Imagínate la secuencia cronológica que lleva la parábola. Los judíos fueron llamados a primera hora. Rechazaron el evangelio. Después de la crucifixión, Jesús les hace un llamado otra vez por medio de los profetas a los judíos. Rechazaron el evangelio y en el año 34 el evangelio pasó ¿qué? A los gentiles. Porque ¿qué decía las 70 semanas? 70 semanas están ¿qué? Destinadas para tu pueblo. ¿Cuándo culminaron? En el año 34. El evangelio pasa a los gentiles. La predicación del evangelio hace que se conviertan que introduzcan a la iglesia gente buena y gente mala. Sí, correcto. La parábola de la red también representa eso. Pero lo interesante es que antes de entrar a la boda, según el pasaje de versículo 11, el padre de familia reúne a los convidados en un salón de recepción. Y el padre de familia dice que entra a ese lugar y hace un examen para ver quién no está vestido de qué, de boda. Porque el requisito para entrar a la boda es estar vestido de qué, de boda. ¿Está conmigo? O sea que, noten, antes de entrar a la boda hay un lugar donde están los convidados esperando mientras el padre de familia hace el examen para ver quién no está vestido de boda. Porque el requisito para entrar a la boda es que estar vestido de boda. Muy interesante. No es de que los convidados llegan y de un solo se meten a la boda. No. Primero el padre de familia lo reúne y hace un examen. ¿Qué representa ese examen? Ese examen representa el juicio preadvenimiento. Saben, hermanos, que la Biblia enseña, ahí están las citas, que antes de que Jesús venga por segunda vez, Dios hace un juicio preadvenimiento, lo que en términos adventistas se le conoce como el juicio investigador. ¿A dónde habla la Biblia de un juicio investigador? Muchos cuestionan esta doctrina. Muchas personas de otra denominación cuestionan esta doctrina. ¿De dónde los adventistas sacan un juicio investigador? Pregunto, según la Biblia, cuando Jesús ¿viene a dar su paga a cada uno o viene a juzgar? A pagar, dice Apocalipsis 22, he aquí yo vengo pronto y mi galardón, ¿qué? O sea que Él no viene a juzgar a nadie. Ahora la pregunta es, si Jesús viene a pagar a cada quien o a dar el galardón, ¿significa que de antemano se definió quién se merece ese galardón, sí o no? ¿Está conmigo? ¿O no? Ahora, ¿a dónde habla la Biblia de un juicio investigador? Por ejemplo, dice Eclesiastés 13:12 que Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o mala, cosas aún hasta encubiertas. Inclusive, dice Mateo 16:27 que Jesús viene a pagar a cada quien según ¿qué? Su obra. Mateo 22:12 dice que viene a pagar el galardón. ¿Están conmigo? O sea que la Biblia enseña de que Dios juzgará aún hasta las personas por cada palabra ociosa que hablen. O sea que Dios hace un juicio antes de su venida.
Ahora, ¿a dónde se habla de este juicio? En Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 14, versículo 7 dice: y el primer ángel decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Observen que en el idioma griego es un auristo, tiempo presente. El juicio ha llegado. En cambio, los profetas decían: Dios juzgará en un porvenir, un día, a las naciones o a las personas. Pero Apocalipsis dice: el juicio ha llegado. Y el versículo 6 dice de Apocalipsis 14 que mientras se predica el evangelio sucede el juicio. O sea que esto no tiene nada que ver con la venida de Jesús, sino que está hablando de un juicio pre-advenimiento. Porque mientras se predica el mensaje del primer ángel, ¿sucede qué? ¿Están conmigo? El juicio, ¿están conmigo? ¿Están atentos a lo que estamos estudiando, hermanos? O sea que mientras la predicación del evangelio eterno se predica a toda nación, tribu, lengua y pueblo, ¿qué es lo que hay en el cielo? Un juicio. ¿Están conmigo? ¿A dónde se lleva a cabo este juicio? Por ejemplo, ahí está Daniel 7, 9, 10. ¿Qué dice? Daniel dice que vio en visión de la noche a un hijo de hombre que venía ¿a dónde? ¿Al anciano qué? De días. ¿Para qué? Y fueron puestos tronos y se sentó el anciano de días y fueron abiertos ¿qué? Los libros, y los muertos fueron juzgados según las cosas que habían ¿qué? En los libros. ¿Están conmigo, hermanos? O sea que este juicio investigativo se hace antes de que Jesús venga por segunda vez. O sea que el examen que el padre de familia hace antes de entrar a la boda representa el juicio investigador. Mientras la iglesia está aquí en esta tierra, el juicio se lleva a cabo en el cielo a través de los registros que están en los libros. Eso representa el examen que hace el padre de familia antes de entrar a la boda. Y esto se hace en el cielo. ¿Están conmigo, hermanos? Mientras la iglesia está aquí en esta tierra, la iglesia comparece ante este juicio a través de los registros que están en los libros. ¿Sabían, hermanos, que usted puede estar aquí en esta tierra, pero allá en los libros hay otro yo? Dios tiene una réplica de mí. Dios registra en los libros cada acción, cada pensamiento, cada acto, cada palabra, todo, hasta las lágrimas. Todo aquello, el tiempo que usted mal invirtió, aún el dinero que mal invirtió, las oportunidades que desperdició, las malas acciones. Dios registra todo. En el cielo hay una réplica exacta de cada uno de nosotros. O sea que mientras nosotros estamos aquí en esta tierra, nosotros estamos compadeciendo ante el tribunal de Cristo. ¿Por medio de qué? De los registros. ¿Saben, hermano? Lo interesante es que cuando Jesús venga por segunda vez y resucitan los justos, Dios les va a dar el mismo carácter que está registrado ¿a dónde? En los libros. No va a ser otra persona. ¿Sabe, hermanos, que se comprueba también bíblicamente que cuando la persona muere y el espíritu vuelve a Dios que lo dio, también tiene que ver esa palabra no solamente con el aliento de vida, sino también tiene que ver con el carácter que Dios tiene registrado en los libros? O sea, cuando la persona resucite otra vez, Dios le va a dar ¿qué? El mismo carácter. ¿Están conmigo lo que quiero decir, hermano? O sea, que si un impío se murió y dijo una maldición, pero la palabra no la terminó de decir, no es que hasta la mitad llegó, cuando resucite la va a terminar de decir. ¿Están conmigo? ¿Me están entendiendo? Porque será la misma persona que va a resucitar. Por eso es que el carácter tiene que formarse antes de que se cierre la puerta de la gracia. ¿Están conmigo? El juicio que hace el padre de familia, o el examen que hace el padre de familia, representa el juicio investigativo. ¿Estamos de acuerdo? Cristo en su santuario, página 114. En los libros de los cielos, frente a cada nombre está anotado con terrible exactitud toda mala palabra, todo acto egoísta, todo deber incumplido, todo pecado secreto, junto con todo disimulo astuto, las admoniciones o reconvenciones divinas despreciadas, los momentos malgastados, las oportunidades no aprovechadas, la influencia ejercida para bien o para mal, con sus abarcantes resultados, todo es anotado por el ángel ¿qué? Registrador. Todo, hermano. No se le pasa nada al ángel, todo. Qué tremendo, hermano. Esto debe de ponerlos, los debe de afligir cuando vayamos a hacer alguna cosa mala, porque todo se registra y a Dios no se le pasa nada. Por muy ocultas que hagamos las cosas, Dios ¿qué? La registra. Dios la registra. Tremendo, hermano.
Y esto significa el juicio o el examen que hace el padre de familia antes de entrar, ¿qué?, a la boda. Ahora, aquí va lo interesante, hermanos. Aquí va lo interesante. ¿Qué representa el traje de boda? Porque el único requisito para entrar a esta boda es que traigan cada convidado un traje de boda. No es un regalo. No es nada de gran precio que tiene que llevar. Lo único que tiene que llevar para entrar a la boda es que un traje de boda. ¿Qué representa el traje de boda? El traje de boda representa la justicia inmaculada de Jesús, que nos es imputada cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y Jesús nos justifica por imputación. Eso se llama justificación por la fe. Cuando nosotros nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados, venimos ante Jesús contritos y humillados, Jesús pone sobre nosotros su manto de justicia y en ese momento somos declarados y hechos justos en el trono celestial. ¿Notaron, hermanos? Eso representa el traje de boda, la justicia de Cristo. Somos vestidos con la justicia de Cristo. Y el Padre ya no los ve como pecadores, sino los ve como ¿qué? Como que si nunca hubiéramos pecado. ¿Pero por qué? Porque Jesús nos vistió con su justicia. El Padre ve a Jesús, no es que lo vea a nosotros. ¿Están conmigo, hermanos? Eso representa el traje de boda. Porque con nuestra propia justicia es imposible que podamos entrar a la boda. No se permite. Porque ahí se presenta a un individuo que no estaba vestido de boda. Claro, ahí es una parábola. Pero yo digo que allí habían más que no estaban vestidos de boda. Pero se pone un ejemplo. Este individuo fue sacado y ahí afuera fue el llorar y el crujir de dientes. Representa, hermanos, que no todos en la iglesia, aunque sean parte de la iglesia, no todos están convertidos o no todos estamos convertidos. Nosotros podemos estar dentro de la iglesia, podemos profesar la fe adventista, pero es posible que podamos estar sin la justicia de Cristo, es posible que podamos estar sin Cristo, aún perteneciendo a la iglesia adventista. O sea que ser miembro de la iglesia adventista no significa estar salvo. Por muy buena que sea la iglesia y la doctrina, pero si usted está sin la justicia de Cristo, es imposible que pueda entrar a la boda. Es imposible, porque el único requisito es estar ¿qué? Vestido de boda. Ahora, ¿qué representa la esposa del Cordero? Ustedes saben de que es una boda, y en una boda, cuando hay una boda, tiene que haber ¿qué? El novio y la novia. ¿Sí? ¿Están conmigo? No se distraigan. No se distraigan porque viene una sorpresa bien enorme, que muchos se van a chasquear. Oigan bien lo que les voy a decir, hermano. En lenguaje metafórico y simbólico, a la iglesia se le puede llamar la esposa. Pero en lenguaje profético y escatológico, la iglesia no es la esposa de Cristo. Por mucho tiempo se ha predicado, aún predicadores que se supone que saben dentro de la iglesia. Y yo he oído que predican de que cuando Cristo venga por segunda vez viene a casarse con la iglesia, porque la iglesia ¿qué? Es la esposa. Esa es una gran mentira. Eso no enseña la Biblia. Vamos a notar que cuando Jesús viene por segunda vez, ya viene casado. ¿Cómo así? En lenguaje profético, la iglesia no es la esposa de Cristo, sino la invitada. Nosotros somos los invitados, no la esposa, en lenguaje profético. La esposa de Cristo, ¿quién es entonces? ¿Quién es? La Nueva Jerusalén. Apocalipsis capítulo 21, versículo 9. Apocalipsis capítulo 21, versículo 9. Dice lo siguiente: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciéndome: ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu
en un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, la nueva ¿qué? ¿Quién es la esposa del Cordero? La nueva Jerusalén, no es la iglesia. La iglesia es la invitada a la boda, no es la esposa. ¿Oyeron cómo dije? Digo esto porque por mucho tiempo se los ha enseñado que la iglesia es la esposa. Pero esa es una confusión que se los ha presentado. ¿A cuántos ya han oído eso en el púlpito? ¿Ah? ¿Cuántos han oído eso? Pero entonces, ¿por qué dicen amén cuando están predicando eso? ¿Será que no saben? Hoy, como ya saben, no vayan a decir eso otra vez. Ya no vuelvan a decirle al predicador eso. Yo he oído muchos hermanos que dicen amén solo por decir, pero no están seguros si es verdad lo que está diciendo el predicador. Hay que tener cuidado. La esposa de Cristo no es la iglesia, sino que es la nueva Jerusalén. Ya lo vimos. Ahora la pregunta es, ¿qué son las bodas del Cordero? ¿Qué son? Porque antes de entrar a la boda tiene que haber un traje. Pero ¿qué es la boda? ¿O qué representa la boda del Cordero? Es muy importante eso. Ahora, vamos a analizar algunos aspectos para que entendamos esto. Según la Biblia, ¿cuándo es que Jesús entró al santuario a oficiar su sacerdocio? ¿La ascensión de Jesús en qué año fue? Entonces eso lo hemos estudiado, hermano. Lo que pasa es que ustedes la mente no les trabaja mucho. Toda esta semana lo hemos estudiado. La ascensión de Jesús fue en el año 31 de nuestra era. ¿A dónde fue Jesús? Al santuario. Pero saben, hermanos, que Jesús, antes de entrar al santuario, estuvo 10 días. Y en esos 10 días, el Padre lo invistió como sumo sacerdote. ¿Se acuerdan, hermanos? Eso lo hemos estudiado también. Después de que Jesús resucitó, estuvo 40 días con los discípulos. A los 40 días, según Hechos, capítulo 1 al 3, ascendió. Pero para que llegara el Pentecostés tenía que ser 50 días, faltaban 10 días. En esos 10 días Jesús estuvo fuera del tabernáculo, porque el Padre lo estaba invistiendo como sumo sacerdote. Y cuando fue vestido como sumo sacerdote, al final de esos 10 días, fue ungido con óleo que representa al Espíritu Santo. Y ese óleo cayó a la tierra, y es donde sucedió lo que sucedió en el Hechos capítulo 2, de que los discípulos fueron llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo que vino del cielo. Porque lo que sucedió en el cielo estaba repercutiendo ¿a dónde? En la tierra. ¿Están conmigo, hermanos? O sea que en esos 10 días, antes de entrar a oficiar al santuario, en el año 31, el Padre lo invistió a Jesús como sumo sacerdote, empezó a oficiar. Por más de 4000 años Jesús estuvo en el lugar santo, ministrando como sumo sacerdote, desempeñando la función de ¿qué? De mediador y de abogado. Pero en el año 1844, ¿qué pasó? Jesús pasó del lugar santo al lugar ¿qué? Santísimo. ¿A desempeñar qué función? La función ¿de qué? De juez, y empieza el juicio. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo interesante es que mientras se hace el juicio, que es el juicio investigador, la iglesia está ¿dónde? Aquí en esta tierra. ¿Están conmigo? ¿Notaron? Ahora, pero la Biblia enseña de que Jesús saldrá de ese lugar santísimo. ¿A dónde dice eso? El libro de Apocalipsis capítulo 15 versículo 8 nos dice de que el santuario va a dejar de funcionar y nadie va a poder entrar. Apocalipsis capítulo 15 versículo 8 nos dice lo siguiente: y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas ¿qué? Postreras. Jesús sale del lugar santísimo y empiezan a caer ¿qué? Las plagas. ¿Cuál va a ser la evidencia que Jesús ha terminado su oficio en el lugar santísimo? Las plagas, van a caer las plagas. Significa que el cierre de la puerta de la gracia, o la gracia se cerró, terminó. Muy importante eso. Ahora, pero lo interesante es de que en este momento, según el libro de Hebreos, ¿cómo está Jesús vestido? Como sumo sacerdote, ¿sí?
Usted puede leer el libro de Hebreos donde dice que tenemos un sumo sacerdote, y si usted se va a Levítico capítulo 8, ahí dice cómo era que el sacerdote se vestía, con efod, con pectoral, con el urín, con el tumín, con las cuatro, con el efod, con la mitra, etcétera, calzoncillos de lino, etcétera. Es lo mismo que el Padre usó para vestir a Jesús. Jesús, según el libro de Hebreos, está como sumo sacerdote. Pero lo interesante es que Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 14, nos dice, Apocalipsis 19, 11 al 14, nos dice que Jesús cuando viene por segunda vez, ¿cómo viene vestido? Viene vestido como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, noten, significa que si Jesús en este momento está vestido como sumo sacerdote, significa que en algún momento Jesús tuvo que cambiarse ropa, porque cuando Él viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Notaron? ¿Cómo sucedió ese cambio de ropa? Cuando ascendió Jesús, ascendió con la ropa con que resucitó. El Padre lo vistió para que iniciara su oficio en el santuario como sumo sacerdote. Pero cuando sale del lugar santísimo, trae otra ropa. Ya no viene como sumo sacerdote, viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, que vemos de que el Padre lo cambia de ropa, se cambia. El cambio de ropa era muy importante en el santuario, significaba algo, una función que desempeñaba el sacerdote en cada departamento del santuario. ¿Están conmigo? Muy importante eso. Ahora, vamos a notar una cita del Espíritu de Profecía, donde explica de que o une todos los elementos que estamos estudiando: el traje de boda, el juicio investigativo y la boda del Cordero y la esposa del Cordero. Vamos a notar, hermanos, que la boda del Cordero es un momento donde el Padre le cambia la ropa a Jesús, le quita las vestiduras sumos sacerdotales y le pone la vestidura real. Ese cambio de vestimenta o ese momento se le conoce como la boda del Cordero. ¿Oyeron cómo dije? Ojalá que no se les vaya a olvidar, hermano, porque mire, sobre estos temas hay una gran confusión en la iglesia, tremenda confusión, porque estos temas no se estudian en la iglesia. Yo no oigo estos temas y yo me da una gran cólera y al mismo tiempo me da una gran cólera y me da una gran decepción. La iglesia está muriendo de esta clase de temas y no vienen a oír esta clase de temas. Los hermanos no vienen. Y usted le pregunta a un anciano, un predicador: hermano, explíqueme esto. No sabe qué significa. Ahí tiene que ir el anciano en la mañanita a oír un tema de Cash Luna o de Dante Gebel para predicar en el sábado, porque los hermanos no saben. Tienen que ir a oír otros sermones de otros protestantes. No saben. Y no quieren venir a aprender aquí, porque según el diablo les ha metido que todos lo saben. Todos lo saben. No quieren aprender. Cuando estos temas tenemos que estarlos estudiando, hermano, hoy que hay tiempo. Conocer estas verdades que nadie casi las conoce, estas verdades. El cambio de vestimenta, ese momentito donde el Padre le cambia la ropa, se llama ¿cómo? La boda del Cordero. Vamos a leer lo que dice Conflicto de los Siglos, página 422. Conflicto de los Siglos, página 422. Noten, la boda representa ¿qué? ¿Qué es la boda? Digo esto porque una vez oí un hermano que dijo que la boda del Cordero era el juicio investigador. No, ese es el examen que el padre de familia hace. La boda del Cordero, ¿qué es? El cambio de ropa, de vestimenta. La boda representa el acto de ser investido Cristo con la dignidad del Rey. Repita, ¿qué es la boda del Cordero? El acto, la boda representa el acto de ser investido Cristo con la dignidad del Rey. La ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que es la capital del reino, lo representa, se llama la novia esposa del Cordero. El ángel dijo a San Juan: ven acá y te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Me llevó el Espíritu, en el Espíritu, agrega el profeta, y me mostró la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descendiendo del cielo de Dios. Salta pues a la vista la esposa. Representa la ciudad santa. Y las vírgenes que van al encuentro del esposo, ¿representa qué? A la iglesia. Si son los invitados, no puede representar la esposa.
¿Quién es la esposa del Cordero? La Nueva Jerusalén. Según el profeta Daniel, recibirá el anciano de días en el cielo el dominio, la gloria y el reino. Recibirá la Nueva Jerusalén, capital de su reino, preparado como una novia engalanada para su esposo. Daniel 7:14 y Apocalipsis 21:2. Después de recibir el reino, vendrá en su gloria como el Rey de Reyes, Señor de Señores, para redimir a los suyos, y se sentará con Abraham, Isaac y Jacob y su reino. Explico. ¿Leyeron la cita? La ceremonia o la boda del Cordero tiene los siguientes elementos, según la cita de Espíritu de Profecía. Un poco antes de que esté terminando el juicio investigador, se lleva a cabo la boda. ¿Y en qué consiste la boda? Jesús se levanta, va donde el Padre lo viste con la dignidad del rey, está celebrando la boda, está la boda, todos los convidados ¿qué? Están pendientes aquí en la tierra, están por la fe. Imagínense, hermanos, qué preciosa doctrina que tenemos. La ceremonia consta de lo siguiente, repito: el Padre lo viste como Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando le pone la ropa, salta la esposa, la Nueva Jerusalén, se la da al Hijo, para que cuando Él venga, que esto vamos a ver que va a venir después de los 1000 años, es que esa misma novia se la va a entregar ¿qué? A los redimidos. O sea, en otras palabras, cuando Jesús viene por segunda vez, ya viene casado. Porque la boda se hizo ¿a dónde? ¿A qué viene entonces? A traer a sus hijos. ¿A la cena de qué? De bodas. ¿Que va a ser a dónde? En el cielo. La boda del Cordero, la cena de bodas va a ser en el cielo. Mientras va a haber otra cena aquí en esta tierra. ¿Pero quiénes van a ser cenados? Los impíos, por las aves de rapiña. Ahora, muy interesante. A nosotros se nos han dicho lo siguiente: que cuando Jesús viene por segunda vez, viene a casarse con la iglesia. Gran error, mala interpretación. Jesús no viene a casarse con la iglesia, ya viene casado. Hay una cita, vamos a ver si esa cita la encuentro. Yo creo que está en Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12, versículo... Lucas, capítulo 12, versículo 36. Vosotros sed semejante a los hombres que guardan que su Señor regrese ¿de dónde? ¿De dónde viene Jesús? De la boda del Cordero. Jesús no viene a casarse con nadie. Él ya viene casado. Él viene a traer a su iglesia, ¿para qué? Para el banquete. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, aquí va lo interesante que quiero explicar. Cuando Jesús venga con su esposa, después de los 1000 años, ¿cómo viene el cortejo? A nosotros se nos ha enseñado lo siguiente: desde cuando Jesús viene con la Nueva Jerusalén, ¿dónde vienen los redimidos? Dentro de la Nueva Jerusalén. Error. ¿Verdad que así lo han enseñado? Eso no es bíblico ni lo dice el Espíritu de Profecía. Ustedes pueden leer los últimos capítulos del Espíritu de Profecía. Jesús, después de los 1000 años, viene adelante con su esposa y la iglesia viene atrás. ¿Notaron? Cuando la Nueva Jerusalén se siente en el Monte de los Olivos y se esparza, como dice Zacarías capítulo 14, es cuando los redimidos entran. Pero cuando ya la Nueva Jerusalén está ¿qué? Situada en la tierra, es que entran los redimidos. ¿Notaron, hermano? ¿Va que están conmigo? Ahora, aquí va lo interesante, hermano. ¿Cuándo es que los impíos tratan de destruir la Nueva Jerusalén? Según Apocalipsis 20. O a la esposa.
Note que ahí se une la esposa metafórica, simbólica, que es la iglesia, y se une ¿qué? La esposa, ¿qué? El lenguaje profético, que es la Nueva Jerusalén. Entran los redimidos, pero ¿en qué momento o cómo es que los impíos tratan de destruir la ciudad? A nosotros se nos ha enseñado lo siguiente, hermano. Este es el problema, hermano, que cuando no estudiamos nosotros creemos todo, hermano. A nosotros se nos ha enseñado que los impíos son destruidos en el momento que rodean la Nueva Jerusalén y tratan de destruirla. No. ¿Va a querer eso? No. Eso es un error, una interpretación. ¿Sabe cuándo es que los impíos son destruidos? Cuando Jesús baja con la Nueva Jerusalén en el Monte de los Olivos y los impíos tratan de destruir la Nueva Jerusalén, Dios les presenta a los impíos un panorama como una película. Todo. Ahí se da cuenta que fueron engañados. Y esas armas que iban a destruir la Nueva Jerusalén y a los redimidos se vuelcan ¿con quiénes? Con sus líderes religiosos. Y cuando se están matando unos con otros, es que Dios desciende fuego del cielo y los consume. Porque a nosotros se nos ha enseñado que Dios va a matar a los impíos, los va a destruir cuando estén rodeando la Nueva Jerusalén. No, al contrario, es cuando están matándose a ellos mismos. Absurdo, ¿va? Pero así es. Se dan cuenta que fueron engañados por sus líderes y se lanzan contra ellos ya demasiado tarde, y Dios dice que desciende fuego del cielo y los consume. La tierra queda purificada y Dios hace un cielo nuevo y una tierra nueva. Amén. Y todo será ¿qué? Felicidad, no va a haber muerte ni lloro. ¿Notaron qué importante es conocer esto? La doctrina del santuario y su relación que tiene con las bodas del Cordero y con el juicio investigador. Es una doctrina cardinalmente adventista y es una doctrina que en la iglesia se ignora rotundamente. Yo me da una gran decepción, hermano. Me da una gran decepción ver que en nuestras iglesias se están predicando temas que los podemos encontrar en otras iglesias protestantes. Me da decepción, pues. Teniendo tanto material precioso y tanta información preciosa, estamos imitando los sermones y las predicaciones de otras iglesias protestantes. ¿Quedó claro, hermanos, qué es la boda del Cordero? ¿Quedó claro quiénes son los invitados? ¿Quedó claro qué es el examen de los convidados? ¿Quedó claro qué es el traje de boda? ¿Quedó claro? ¿Está claro? Hagamos una prueba. ¿Qué representa a los primeros convidados? ¿Qué dicen ustedes? A la nación judía. ¿Y la segunda invitación cuándo se hizo? ¿Cuándo se hizo la invitación? Después de que Jesús murió, otra vez se le volvió a hacer la invitación. ¿A quiénes? Porque todavía no había terminado el tiempo de gracia. ¿Para quiénes? Para los judíos. ¿Está conmigo? Porque ¿hasta dónde llegó el tiempo de gracia para la nación de Israel? Año 34. Todo ese material está ahí. Pero los que fueron convidados en las calles, ¿quiénes eran? Los gentiles. ¿El examen que representa? Juicio investigador. ¿El traje de boda? La justicia de Cristo. ¿La boda del Cordero? ¿Qué representa? El cambio de vestimenta. ¿La esposa del Cordero? La Nueva Jerusalén. Y cuando Jesús viene a casarse, ¿o ya viene casado? Ya viene casado. ¿Para qué viene? A traer a su pueblo, tanto los justos que murieron y los justos que estén vivos, los viene a traer ¿qué? ¿Para ir a qué? A la cena. Qué hermoso será, hermano. Imagínense, el Espíritu de Profecía dice que va a haber una mesa de miles de kilómetros, donde todos los redimidos tendrán coronas y ninguna le faltará una estrella, las almas que ganaron. Y el que se va a encargar ahí de servir la comida, ¿quién va a ser? Allí no va a haber puerco, allí no va a haber carne de ren, como lo que estudiamos ayer. ¿Ustedes creen que en la cena en la cena de la boda del Cordero va a haber comida inmunda? ¿Ah? No se sabe qué es lo que va a servir, solamente podemos deducir que puede ser maná, comida de ángeles, que dice la Biblia y el Espíritu de Profecía. Por eso es que como iglesia debemos de empezar aquí, ¿qué? A vivir como vamos a vivir ¿a dónde? En la patria celestial, en la patria celestial. Hermanos, yo creo que este tema ha quedado muy claro. Si no hay ninguna duda, dejamos hasta aquí el tema. Y yo creo que en estas dos fojas
Aquí está todo el material, tanto a la cita, bien explicado, y no hay ninguna duda. ¿Hay alguna pregunta? La Nueva Jerusalén, podríamos decir que es el templo. Vaya, porque cuando se habla la esposa de la iglesia, enseñado la iglesia, y en la profecía sabemos que las mujeres en la iglesia. En este caso pensaría yo de que cuando Dios plante aquí la Nueva Jerusalén, o sea, lo físico de la Nueva Jerusalén, la ciudad, o sea, el templo, la ciudad. La Nueva Jerusalén, la ciudad. Esta es la ciudad, hermano, según la Biblia, va a ser la capital del reino. Se va a ser la capital. No confundamos tierra nueva con ciudad. ¿Están conmigo? La tierra nueva va a ser toda la tierra, el planeta, una tierra nueva. Pero la Nueva Jerusalén va a ser como el Edén, que fue un pedacito, una capital del reino, porque ahí viene en medio del árbol de la vida. E inclusive el Espíritu de Profecía dice de que los únicos que van a entrar al templo, que está dentro de la Nueva Jerusalén, van a ser los 144,000. ¿Cómo se llama? Y la demás tierra, que es la tierra nueva, ahí es donde van a morar todos los redimidos en la tierra nueva. Pero la Nueva Jerusalén es la capital del reino, es la capital. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Está claro eso? El templo que mencionas en la ciudad es el mismo templo que está aquí ministrando actualmente. Sí, es el templo. Es muy importante eso, hermano. Y hay una palabra ahí, hermano, en Apocalipsis 21, donde dice Juan, ya no vi templo. Y ya no vi templo porque el Señor es el templo. Hay una frase ahí. Pero fíjese, hermano, que yo estuve estudiando eso según las primeras páginas del primer escrito, de que Elena de White vio una visión. Y me acabo de recordar, vamos a corroborar eso. Donde dice Elena de White de que Juan en la Nueva Jerusalén no vio templo. Porque el templo estaba afuera lo vio ella, afuera lo vio, por eso es que no vio templo en la Nueva Jerusalén, porque el templo está afuera, según las primeras páginas del primer escrito, en la primera visión que vio Elena de White. Yo les dejo de tarea que lean eso, hermano, las primeras páginas del primer escrito. No se me ocurrió, hermano, esa pregunta, pero para traer todas esas citas, pero las primeras páginas del primer escrito explica todo eso, que Elena de White en visión vio el templo, no lo vio en la Nueva Jerusalén, no que lo vio fuera de la Nueva Jerusalén, el templo. Es muy importante eso. Hermanos, yo creo que este tema ha quedado claro, ¿está claro? ¿Hay alguna duda? El tema se ha explicado bien, hermano, no sé si... Lo más básico, yo creo que no entendemos. Al final me quedó la duda si el templo está dentro o afuera. Según el Espíritu de Profecía está afuera, según la cita esa. Yo tengo esa cita, está afuera. Por eso es que Juan dice, y no vi templo. Afuera del cielo. No, afuera de la Nueva Jerusalén, afuera de la ciudad. Por eso es que Juan dice, y no vi templo. ¿Han leído ustedes esa cita en Apocalipsis 21? Porque el Señor es el templo. No está diciendo que el templo dejará de existir o el santuario. Elena de White lo corrobora que el santuario, ¿qué? Está afuera. Está afuera de la Nueva Jerusalén. Sí, el santuario. Porque el santuario, hermano, el santuario es el... Permítame. El santuario es el símbolo que Dios usó para reflejar el plan de salvación. Pero en el cielo hay un santuario físico y ese santuario físico será eterno. ¿Me están entendiendo? Será eterno. Porque en el santuario está el trono de Dios, especialmente ¿a dónde? En el lugar santísimo, en el arca del pacto. Yo creo que ese tema lo podemos estudiar en otra vez, hermano. Hay mucho material de eso, tengo mucho material. Pero yo creo que les hemos dado lo básico para que lo podamos estudiar en nuestras casas, lo podamos recapitular, reexaminar y estudiar estos temas. Y ojalá que nunca se los olvide, porque somos buenos para que se los olvide, va. Bueno, vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que Él lo guíe la verdad y nos alumbre el entendimiento. Vamos a orar. Gracias, Padre bendito, por tu palabra. Bendice a nuestros hermanos que están estudiando estos importantes temas. Danos tu sabiduría, danos ese don de poder discernir tu palabra y estos temas que tienen que ver con verdad presente, Señor. Bendice a nuestros amigos, nuestros hermanos. Danos tu paz y tu bendición, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.